soy Montserrat y sobreviví a la ruta de las iglesias. Para empezar y para quien no conozca, la Ruta de las Iglesias es una carrera atlética que se realiza en la ciudad de Quito. Son 10 kilómetros, es un recorrido por todo el centro de Quito, vas por varias de las iglesias del centro y el punto de llegada es en el Parque La Carolina. Aquí pueden observar de mejor manera el recorrido y las iglesias que se pueden ir viendo en cada uno de sus puntos. Este video creo que va a ser uno de los más complicados que voy a estar grabando y sinceramente espero no llorar en este video, y también siento que va a estar bastante extenso porque va a tener 3 partes. Primero, la motivación para decidirme correr esta carrera. Segundo, la previa o la parte del entrenamiento. Y la última, la parte de la carrera como tal, el gran día. Este año fue la edición número 16 y para mí era la primera vez que yo me atrevía a correr esta carrera. Mi papá desde muy pequeña siempre me había inculcado toda esta onda del deporte, pero no fue hasta los 14 años en donde le dije, yo también quiero correr, porque antes de eso practicaba mucho básquet. Yo siento que nunca fui muy buena, pero a mi papá le encantaba entrenarme. A los 14 ya no quería entrenar básquet, así que le dije que quería empezar a entrenar junto con él atletismo. He corrido varias carreras, pero como diría mi papá, carreras bien light. Y cuando uso ese término me refiero a que la mayoría de la carrera era en una superficie plana o en bajada, por lo que de cierta forma no implicaba un súper esfuerzo. A diferencia de mí, mi papá sí competía en absolutamente todas las carreras habidas y por haber, e incluso maratones. La Ruta de las Iglesias era de sus carreras favoritas y corrió todas las ediciones hasta el 2016, cuando lamentablemente por cosas de la vida dejó su existencia aquí en la tierra. Y desde ese momento yo también dejé de correr, realmente sentía que ya no tenía una razón para correr y que también ya no tenía con quién compartir toda esta experiencia. Y la verdad no tengo idea de qué pasó este año. Es más, ni siquiera sabía que yo seguía en Facebook a la Ruta de las Iglesias. Pero resulta que este año me aparece una mega foto que dice en tal fecha empezamos las inscripciones y no sé, hubo algo dentro de mí que dijo tienes que correr esta carrera. La carrera que jamás había querido correr con mi papá porque sentía que era una carrera súper complicada, súper demandante, porque todo el centro está lleno de cuestas, pero que por poco y son de 90 grados. Bueno, ya, no voy a ser tan exagerada, pero sí son bastante elevadas. Entonces yo sentía que para mi nivel de entrenamiento no estaba a la altura de esa carrera. Pero como les decía, este año vi esa imagen y cuando me di cuenta ya llegó el día de la inscripción y cuando me di cuenta ya estaba inscrita. No sé cómo explicarles, pero yo sentía que tenía que correr esta carrera. Esta es la primera vez que se realiza esta carrera luego de la pandemia. No sé, tal vez algo dentro de mí sentía que era como parte de un nuevo comienzo. Por mucho tiempo no quise correr, no tenía ni la motivación ni las ganas. Y también ponía bastante de pretexto el hecho de que no había entrenado, entonces no podía correr. Pero esta vez sentí que era una muy buena manera de honrar a mi papá, de recordarlo y de cierta forma mantenerlo en la carrera. Así que bueno, esa fue la principal motivación de que me decida a correr. Y todo esto de la inscripción, o sea, lo hice absolutamente sola. Es más, ni siquiera mi mamá sabía, nadie, absolutamente nadie sabía. Creo que ya por poco y cuando faltaba un mes para la carrera, empecé a contar de que ni saben, me inscribí. Y es que también yo sentía que era algo que quería y que necesitaba hacerlo sola. Al menos en esta edición no quería que nadie me acompañe. Quería realmente el proceso, hacerlo mío, sentirlo, vivirlo para poco a poco irlo asimilando. Y eso nos lleva ya a la parte número 2, que es el entrenamiento. Y la verdad, la parte de correr sí la aplacé un poco. Yo sentía que no tenía una muy buena capacidad, digamos que pulmonar, cardíaca, como para empezar a correr. Lo primero que hice fue entrenar en mi casa varios ejercicios de cardio sobre todo, como para que mi cuerpo un poco se vaya adaptando
No soy experta y voy a irlo explicando con mis palabras y con las sensaciones que iba teniendo. Entonces era como que yo sentía que si hacía cardio en mi casa, el elevar mi frecuencia cardíaca, el hacer que mis pulmones y mi respiración también sea un poco más consciente, iba a permitir que cuando ya empiece a correr se me haga un poco más fácil. Cuando ya empecé a correr pasó algo bastante particular, y es que yo empecé a correr en una mini subida. O sea, si comparamos con las subidas de la carrera, esta subida era nada, era como ir en plan. Pero empecé ese día en esa mini subida y de repente fue como que di 10 pasos y me empezó a faltar el aire. Sentía que había corrido por poco y media hora y era como que de... Y no podía, o sea, no podía respirar bien. Por un muy buen momento pensé en parar y decir, ok, voy a ir caminando primero, pero luego algo en mi cabeza dijo, a ver, espera, ya hemos entrenado. Cuando entreno cardio en mi casa no me canso fácilmente y doy 10 pasos y ya no puedo caminar más. Algo está pasando. Poco a poco fue como que yo mismo empecé a respirar y a ser un poco más consciente de mi respiración. Cuando me di cuenta ya había corrido 4 kilómetros y desde ese día me di cuenta de que esta carrera no solo iba a ser complicada por el recorrido como tal, sino porque también tenía que vencerme psicológicamente y vencer este miedo y este dolor que sentía ahora al correr sola. Básicamente ese fue mi entrenamiento. Tenía mis entrenamientos regulares de pole. Siempre hago así porque según yo sí se ve el pole en el video. Pero bueno, el punto es que tenía mis entrenamientos de pole. Luego entrenaba un poco más de cardio y resistencia. Y la parte de correr, que sí traté de mezclar no solo superficies planas, sino también concentrarme en subidas, porque iba a ser lo que más se me iba a complicar en ese momento. Poco a poco, mientras más corría, más se me metía de nuevo ese bichito de wow, cómo extrañaba correr. Así que sí, disfruté bastante la parte del entrenamiento. Logré cumplir bastante bien, siento yo, los entrenamientos que yo mismo me propuse. De hecho, la Ruta de las Iglesias te pone un plan de entrenamiento que te sugieren hacer, y en primera instancia yo quise seguir ese entrenamiento, pero terminé haciendo lo que yo quise. Pero no me fue tan mal. Y ahora sí vamos a la parte 3, ya a la competencia. Y quiero empezar desde el día jueves, que fue la entrega de los chips. La entrega de los chips fue en el Parque Bicentenario y yo fui hasta allá con mi mamá. Pero no sé, ven, o sea, es como que la vida es tan sabia que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Estoy un poco cansada, mejor yo te espero aquí y tú entra a retirar tu chip. Y sí, una vez más pasó esto del hacerlo sola, del vivir esa experiencia sola. Y mientras yo caminaba, filmé un poco de la entrada. Aún no he visto ese video, pero yo sí sentía que iba así, temblando. Entonces probablemente esas imágenes sí se van a ver bastante movidas. Me moría de los nervios. No era la primera vez que retiraba un chip sola, porque habían ocasiones en las que para las otras carreras, para mis carreras, yo iba a retirar mi chip, y para algunas carreras de mi papá, pues también iba yo a retirar el chip. Esta vez era mi primera carrera, no sabía exactamente en dónde era el lugar en donde entregaban. Poco a poco empezaba a ver más gente que llevaba su super kit, entonces dije, ok, ya, es por ahí, y ya más o menos me fui guiando. Cuando entré, Dios mío, ahí sí tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano por no llorar, porque en plena entrada estaban todas las 16 camisetas de cada una de las ediciones de la carrera, y vi una en particular que es una amarillo patito, que, o sea, para mí es un color súper, así como muy potente, y tiene a la personita ahí corriendo y una iglesia así súper emblemática. Y yo me acordé de mi papá con esa camiseta. O sea, las otras no las tengo tan presentes, pero esa específicamente sí. Y yo me quedé como, ay, Dios mío, no puede ser, no quiero llorar aquí. O sea, me esforcé bastante y fui viendo una por una las camisetas y dije, no puedo creer que esté aquí. Es más, ¿qué estoy haciendo aquí? En ese momento sí ya me entraron un poco los nervios y dije, Dios mío, no sé qué va a pasar, no voy a avanzar a hacer esta carrera, no sé, es más, no sé por qué me inscribí, qué pasó. En la gran mayoría de las carreras hay varios stands de los auspiciantes. Como no tenía tanto tiempo, solo
grabé, pero no entré a cada uno de ellos. Y luego ya me dirigí exactamente a mi punto de entrega. Ahí no hay mayor ciencia, solo buscan tu nombre y te entregan todo el kit necesario. Dentro del kit estaba la camiseta, que de hecho la pedí muy grande, la pedí en talla M y debía haberla pedido en talla S, pero me preocupaba que la S sea muy pequeña y luego no la puedo usar. Algo que me olvidé de colocar aquí, pero van a ir viendo en las fotos, es la bandana que también nos entregaron, de un color muy parecido al de la camiseta. Yo lo terminé usando como de cuellito para que no me dé tanto frío. Nos entregaron nuestra pulsera. Bueno, aquí venía una pulsera del seguro por si acaso te pase algo en la carrera. Lo siento, ya está hecho pedazos, pero es que ya de tanto movimiento pues me entregaron mi numerito y en la parte de atrás venía el chip. Algo importante que creo que nunca lo mencioné fue el hecho de que esta carrera es bastante particular porque te debes colocar en corrales. Los corrales van del 1 al 6 y va a depender del tiempo que hayas hecho en ediciones anteriores el corral en el que te van a ir asignando. Como yo nunca había corrido, terminé en casi el último corral, pero el más chévere según Esteban Verde Soto. Y si no saben quién es, ya poco a poco luego les voy a ir colocando los videos y les voy a colocar una foto aquí. También nos entregaron esta revista conmemorativa en donde, bueno, básicamente al inicio te dan un poco de la explicación, el motivo de esta carrera, la parte del recorrido, los corrales que les iba diciendo, puntos de hidratación, hora de salida, básicamente las cosas que necesitas saber para el día de la carrera. Un poco también de auspicios, obviamente de todas las marcas que están involucradas en la carrera. Y así fue como llegó el día sábado y eran las 10 de la mañana y yo ya estaba puesta mi camiseta, mis shorts, absolutamente el outfit completo de cómo iba a ir a correr cuando la carrera era a las 8 de la noche. Y yo me sentía como tan nerviosa que yo decía, ya tengo que estar lista. Cada detalle sentía que era importante. Y bueno, ya cuando llegó la tarde me coloqué mi número y también sentí que en ese momento quería correr con cosas que me hagan sentir bien. Se me ocurrió peinarme. Amo este peinado. La verdad, no sé si solo me tomé una foto o también tengo algún video, pero básicamente eran dos moñitos. Salí de mi casa para la carrera y cuando ya llegué a la parte de las shiris, que es el punto de llegada de la carrera, ya toda la shiris estaba cerrada. Había un montón de personas con la camiseta que quería dirigirse hacia el punto de partida. El único problema que le veo a esto es que el punto de partida no es un lugar tan céntrico y no hay muchos buses que puedan llevarte hasta allá. Había un montón de personas perdidas que no sabíamos exactamente bien qué bus tomar. Cuando yo iba caminando me encontré con un señor y ahí entendí gran parte de lo que ocurría con mi papá y del compañerismo que se va creando en estas carreras. Porque por ejemplo cuando yo iba con mi papá a las carreras saludaba a todo el mundo y con varios de ellos ni siquiera sabía exactamente el nombre, pero ya eran amigos porque se habían visto en tantas carreras que ya eran como grandes conocidos. Y entonces cuando yo me encuentro con este señor le digo, disculpe, ¿usted sabe cómo llegar? Y me dice, no, o sea, yo pensaba tomar un taxi acá. Le dije, ok. De cierta forma sentí que el señor no me tuvo tanta confianza. Obviamente entiendo que en estos tiempos no puedes confiar tan rápido y tan fácil en alguien. Y seguí caminando y el señor ya me dio la idea y dije, ah, buen punto. O sea, puedo caminar hasta la parte principal, puedo ver la parte del taxi o más bien tomar el ecovía y ya acercarme bastante. Mientras iba caminando el señor ya empezó como a agarrar un poco más de confianza y ya un poco iba conversando y yo así de, ok. Muy bien, claro, como era obvio, ningún taxi nos quiso parar, ningún Uber, ni ninguna de esas aplicaciones. Nadie nos aceptaba el viaje. Así que ahí empezó mi super idea. Vámonos en ecovía y ya nos acercamos lo más que se pueda al punto de partida. Listo, solo caminamos y ya está. Lo único que nos preocupaba era que de donde nos iba a dejar el ecovía, que nos íbamos a quedar en la parada Casa de la Cultura, teníamos que recorrer una distancia bastante grande por un parque que de cierta forma sí es un poco peligroso, pero mi perspectiva era que somos 15,000 atletas. Hay un montón de gente que probablemente vaya a tomar la misma ruta. No vamos a ser una o dos personas caminando, vamos a ser
un montón de gente caminando por ahí, entonces no sentía que vaya a convertirse en un gran peligro. Y así fue, porque mientras íbamos caminando a la parada de la Ecovía, más gente se nos acercó. De hecho, unos chicos y dijeron como, ¿ustedes saben cómo ir? Y así, vamos a ir en Ecovía. ¿Hasta dónde? No sé, pero ya luego veremos. Y resultó que sí, hasta llegar a la Ecovía ya éramos un montoncito más grande. Cuando entramos a la parada ya había bastante gente ahí. La mitad de los pasajeros se bajó en la parada Casa de la Cultura para avanzar hasta el punto de partida. Mi visión fue bastante buena porque, claro, no éramos 4 pelagatos caminando como cualquier cosa. Éramos una gran cantidad de personas. Sí fue un poco más seguro el caminar. Obviamente teníamos nuestras precauciones, pero ya era un poco más relajado el asunto. Lo único malo fue que ya estábamos caminando a punto de llegar y empieza a llover. No a cántaros, pero era una llovizna constante y fue un rayos. Y sobre todo la mayor preocupación es que en el centro hay algunas calles de piedra. Como esa piedra ya es bastante antigua, sí se vuelve más resbalosa que el asfalto normal. A pesar de eso dije, esto ya se escapa de mis manos, así que solo vamos a calmarnos, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y ya, poco a poco iremos viendo qué pasa. Ya cuando llegué me puse a buscar mi corral y empecé a estirar y a calentar. A medida que avanzaba el tiempo y avanzaba el frío también, me puse mi súper diadema de lana. En teoría la bandana era para la cabeza, pero yo tengo un problema y es que cuando me entra un poquito, así sea un poquito de viento por los oídos, Dios mío, me aparece un mega dolor que en ocasiones se vuelve hasta insoportable. Yo por eso siempre que voy a algún lugar frío tengo que colocarme algo, no sé, un gorro, hasta por último mi cabello, pero algo que me cubra para que no me pasen estas cosas. Como tenía el cabello recogido, estaba súper consciente de que la bandana no iba a ser suficiente para resguardar mis oídos. Llevé una diadema que es de lana un poco más gruesa y con eso estaba segurísima de que no iba a tener problemas de mis oídos. Decidí más bien la bandana dejarme en la parte del cuello, que como estaba haciendo frío necesitaba cubrirme de alguna forma. Poco a poco iban pasando los minutos hasta que llegaron las 8 de la noche y aquí resulta, porque no sabía, que es súper emblemático y ya una tradición que antes de empezar esta carrera se canta el himno a Quito. Nuestros pechos espléndido grito, que saluda ciudad importante. Cuando ya terminamos empezó la cuenta regresiva. Algo súper chévere fue que la cuenta regresiva se dio para cada uno de los corrales. Entonces todos vivimos esa onda de los nervios y ya el ir contando 10, 9, 8, 7, 0, ya y corran. 3, 2, 1, ¡ah! No sé si tenía que ver con el hecho de que el corral 5 estaba súper cerca de la tarima de los animadores. El señor Verde Soto le encantó nuestro ánimo y decía, sí, el corral 5 es el más animado y no sé qué, y todo el mundo gritaba así como loco. Eso como que te llenaba de emoción. Y ya cuando empezó la cuenta regresiva de mi corral dije, Dios, por favor, y tú también. O sea, refiriéndome a mi papá, ¿no? Tienen que ayudarme. No me interesa romper un récord, pero quiero llegar. Luché por esto, sigo luchando. No sé qué va a pasar conmigo en la carrera. No quiero llorar porque obviamente cuando lloras se te tapa la nariz, o al menos es algo que me pasa. No voy a poder respirar bien y no voy a poder dar el máximo de mí. Entonces solo lo único que pido es no llorar en la carrera y lograr llegar, nada más. Empecé la carrera, yo siento que bastante bien, y cada vez que yo iba corriendo y ya veía el numerito en la esquina, decía, oh por Dios, ya. O sea, es uno menos y qué emoción, y me sigo sintiendo bien como para poder continuar con la carrera. Entonces, en cada uno de los números me sentía cada vez más feliz y en parte más aliviada. En esta carrera es como toda una fiesta y resulta que en cada punto, exactamente no sé cada cuántos kilómetros ni nada, había una banda tocando música súper animada. ¡Otro kilómetro!
Entonces como que se te mete en la cabeza, te anima, como que te motiva. Era como una inyección de vida directo a la vena y a seguir corriendo. En la parte de aquí voy a colocarles los tiempos que marcó mi reloj. Y como pueden ver, claro, el primer kilómetro hice 8 minutos 27, pero a partir del segundo kilómetro mi tiempo empieza a bajar, 7 minutos por kilómetro. Para mí era algo súper bueno, pero aquí empieza mi problemita. Y es que de repente cuando estoy llegando a la plaza de Santo Domingo, que más o menos era el kilómetro 5, me empieza a doler la rodilla. En primera instancia decido bajar el ritmo, pero seguir trotando. No sirvió de nada porque es más, el dolor se hizo mucho más fuerte. Por un momento sí dije, no es posible, vamos tan bien físicamente, omitiendo la parte de la rodilla, me siento bien, siento que puedo dar más, y resulta que a la rodilla le da ganas de ese día no funcionar bien. Por un momento sí me sentí frustrada, pero dije, ok, basta, tenemos que continuar con lo que tenemos, caminemos. Empecé a caminar y de hecho me debo haber visto muy graciosa porque no quería caminar como a un ritmo lento, puse como a caminar tipo marcha. Todo el mundo se debe haber quedado como, ¿qué onda? ¿Debíamos correr o marchar? Pero es que no quería quedarme y no quería subir demasiado mi tiempo. Seguí caminando, caminando, caminando hasta la parte de San Blas, porque ahí dije, ok, aquí ya vamos en una parte un poco más plana, voy a intentar trotar. Tal vez era por esta onda de las subidas que me empezó a doler la rodilla. Empezaba a trotar, daba 3 pasos y me dolía un montón la rodilla y dije, Así que tuve que continuar con mi caminata rápida y poco a poco mi tiempo empezó a incrementarse. Caminé hasta el kilómetro 9 y ya cuando llegamos al kilómetro 9, ahí sí se me complicó todo. Mi papá tenía la costumbre, bueno, cuando corríamos juntos, él corría a mi ritmo y en cada kilómetro solía decirme, vamos muy bien, vamos, o sea, ahorita me invento, vamos a 7 minutos del kilómetro, es mejor de lo que hemos entrenado, ya nos falta poco. Siempre tenía esta onda de hablarme y decir, sí, vamos bien, vamos, vamos, podemos, y estarme alentando. Entonces, rayos, me empezó a hacer bastante falta y yo veía a los extremos ya un montón de gente, personas que incluso ya habían terminado la carrera y venían a darte ánimos, y ver eso, estar caminando, me dio mucho espacio a que mi mente empiece a pensar y a divagar demasiado, y ahí sí dije, ay rayos, ¿por qué no estás aquí? Y hacer esto de pensarlo mucho me causó una cierta angustia que de repente iba caminando, no se trataba de que me esforcé demasiado. En ese instante no podía respirar. Fue como que mi desesperación era súper grande porque estaba así de... Y no podía respirar para nada hasta que un señor me dijo, no importa, aunque sea caminando, pero llegamos y sí podemos. Y fue como que mi cabeza asoció eso a mi papá. No sé ustedes qué crean y si crean o no, pero o sea, yo sí siento que fue como... mi papá mandando a alguien a decir, cálmate, cálmate, porque ya fueron 9 kilómetros en donde lo di todo. A pesar de que me dolía la rodilla, seguí, no paré, jamás paré. Creo que ni para tomar agua, o sea, solo agarraba y seguía caminando. Entonces sí fue como ese momento de decir, vamos a volver a respirar. Y fue al instante. El señor ahí gritándome, diciéndome, vamos, sí se puede, y ya, falta poco, ya 900 metros, ya no es nada. Que, ¡boom! Otra vez la respiración vino a mí, me calmé y dije, ok, ya, no me falta nada. Vamos y acabo porque acabo esta carrera. Cuando ya terminé la parte del Eloy Alfaro y me metí a la Shiris, me pasó algo que generalmente me pasaba mucho en las carreras, y es que no sé por qué siempre me confundo. Era como que daba el 1000% ya para querer terminar la carrera y resultaba que me faltaban como unos 500 metros más y yo ya estaba toda desgastada y decía, rayos, y ahora otra vez me toca seguir corriendo hasta llegar a la meta. Y aquí me volvió a pasar. Curvo para llegar al último tramo, veo unos reflectores enormes, 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 y digo, esa debe ser la llegada. Cogí, respiré y dije, ahora sí, rodilla, tienes que acolitar, porque tengo una tradición bastante peculiar. No sé si sea como una buena práctica del atletismo, pero mi papá siempre me decía que ya al final tengo que dar absolutamente todo. Tengo que picar, 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 correr lo más rápido que pueda y llegar a la meta. Es lo que he hecho en absolutamente todas las carreras. Y resulta que, claro, como ya veo los reflectores, digo, tengo que correr. Y empiezo a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, dando el 1000%.
10%. Llego a los reflectores y solo eran unos reflectores para que puedas ver el piso y ver por dónde estás yendo. No era la llegada. Y yo, en serio, ese rato ya tenía ganas de llorar. Dije, ay, qué relajo. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? Pero ya, pasando esos reflectores, seguí caminando y ahí sí ya se veía la llegada. Entonces, a correr parte 2. Y ahí sí ya le dije, rodilla, vamos ya, este es el último esfuerzo, por favor, vamos a correr, así que tienes que ayudar. Respiré un poquito y a correr. Corrí como loca y llegué. Hice 1:22 y sinceramente yo siento que para haber corrido la mitad de la carrera, hacer 1:22 fue un tiempazo. O sea, no quiero ni siquiera imaginarme cuánto tiempo habría hecho si hubiera mantenido el ritmo que tuve en mis primeros 5 kilómetros. Pero por sobre todas las cosas, logré vencer ese miedo tan grande que tenía de no puedo correr y no me atrevo a correr porque en el momento en el que llegue a mi primer kilómetro me voy a poner a llorar como Magdalena. Y bueno, volviendo a la parte de la carrera, ya cuando llegué, ahí sí empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo solo decía, lo logré, ya, lo logramos. Obviamente ya cuando llegas te entregan tu maleta con todo un super kit. Aquí tengo mi super maleta, es del mismo color de la camiseta. Y de hecho tengo un montón de mochilas de la Ruta de las Iglesias, pero esta es la primera que es mía. Entonces, creo que se va a volver de mis favoritas y la voy a llevar a todos los paseos. Algo que me gusta mucho de estas mochilas es que siempre vienen con esta cosita, o bueno, desde hace algún tiempo. Es súper útil porque a veces metes todo de una sola y por ahí luego estar buscando se complica un montón. Ya con este, digamos que tipo monedero, una bolsita más chiquita. Y de hecho, dentro de esta bolsita venía mi super medalla. Se las voy a acercar. La verdad, cuando llegué ni siquiera me preocupé de ver qué había en la maleta. Solo llegué y dije, ya me quiero ir a mi casa. Le buscaba a mi mamá para ya poder irnos. Nunca me tomé una foto con la medalla, así que estoy aprovechando este momento para ya hacer oficial y ponerme la medalla, por lo menos para que quede para el recuerdo. También nos dieron comida, un maíz tostado, fruta, venían 2 manzanas y una mandarina que obviamente ya me la terminé. Vino este pañito, vino esto de aquí, esto de acá, la maleta, la comida y una vez más mi primera cobija oficial de la Ruta de las Iglesias. Que ahora sí es mía, me la gané con el sudor de mi frente. Y bueno, creo que eso fue todo por el video de hoy. El objetivo no era ni que se pongan tristes ni que digan, ay, pobrecita esta chica, pero es que en parte estos videos se han vuelto en mi terapia personal. No quería dejar de lado este acontecimiento tan importante para mí y que de cierta forma también me permitió avanzar un poco más en todo esto del descubrimiento y del aprender a soltar y de aprender a vivir sin alguien tan importante. También, si se sentían un poco dudosos de participar en este tipo de carreras, háganlo. Lo peor que puede pasar es que lleguen caminando y aún así estarían llegando a la meta, lo cual ya sería una ganancia. Jamás se queden con la duda de intentar algo. Y si este video les sirve para motivarse y por fin empezar cualquier cosa que estén deseando, qué bueno por ustedes. Y yo también me siento muy feliz porque ese es el objetivo de estos videos. No se olviden que en este canal subimos un montón de videos super random los miércoles y los viernes los dedicamos al pole dance. Creo que ya no tengo nada más que decirles, así que adiós.